Antes de comenzar y de adentrarnos en el maravilloso mundo de la geografía, quizás haya que hacerse la pregunta más sencilla y básica de todas, ¿verdad? Y esa no es otra que definir qué es la propia geografía. Pues bien, la palabra viene de los términos griegos ge, que significa tierra, y graphein, que significa describir. Por lo tanto, su definición literal sería descripción de la Tierra, aunque en un sentido más global se puede decir que la geografía es la ciencia que se ocupa de localizar, representar, describir, analizar, explicar e interpretar tanto los fenómenos naturales que constituyen el medio natural como los fenómenos que tienen lugar en él debidos a la acción del ser humano. Y es precisamente en este punto cuando hay que atender a la división que existe dentro de la geografía general, la cual se compartimenta en dos grandes bloques, la geografía física y la geografía humana. La primera de ellas, la geografía física, es la que se encarga de estudiar el ya mencionado medio natural, es decir, la superficie terrestre y los fenómenos naturales que ocurren e influyen en él. Y es aquí donde, por ejemplo, encontraríamos aspectos íntimamente relacionados con la climatología, que estudia el clima, sus variaciones y las causas de las mismas, la geología, que estudia el origen, la formación y evolución de los materiales que componen la Tierra, o la propia hidrografía, que se ocupa de describir los mares, los ríos, los lagos y otras corrientes de agua. Y en segundo lugar, el de la geografía humana es el que se ocupa de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación existente entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, los paisajes que originan y las regiones que éstas desarrollan. Pues esta rama parte de la premisa de que el ser humano siempre forma parte de agrupaciones sociales amplias que crean y desarrollan un entorno social y físico a costa de la transformación de la superficie terrestre en la que se asientan, transformaciones, por otra parte, que se deben a diferentes procesos económicos, políticos, culturales o demográficos. Y llegados a este punto, también es fácil preguntarse, ¿y desde cuándo al ser humano le han importado todas estas cosas? Pues ya desde la propia antigüedad. Pues, por ejemplo, en la antigua Grecia, los estudios relacionados con la geografía proliferaron debido al trabajo y la observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y también viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y la descripción de diversos lugares hasta ese momento desconocidos, trajeron consigo el desarrollo de la cartografía como disciplina, la cual, por otra parte, tuvo en la obra de Ptolomeo, Cosmografía, uno de sus ejemplos más ilustrativos. Durante gran parte de la Edad Media, en Europa la tradición cristiana optó por rechazar la visión de los clásicos griegos, dejando de lado el conocimiento racional, que fue sustituido por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No fue hasta ya entrada la Baja Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, cuando se retomaron de nuevo los conocimientos clásicos. Entre otras cosas, por el redescubrimiento y la traducción al latín de la obra de Ptolomeo, que fue conservada y transmitida por el mundo musulmán gracias a la elaboración de los primeros mapamundis y sobre todo por la necesidad de abrir nuevos espacios para la navegación y por extensión el comercio. Esta disciplina en la Edad Moderna destacó por la continuación de la tradición ptolemaica de elaboración de mapas, siendo su principal figura Gerardus Mercator, autor en 1595 de un mapamundi que revolucionó la concepción que hasta entonces se tenía de la representación de la Tierra, ya que integraba por primera vez todos los territorios terrestres descubiertos hasta entonces, incluido ya el continente americano. En este sentido, hay que decir que para elaborarlo usó por primera vez un revolucionario sistema de proyección cilíndrica que seguimos usando hoy en día para representar los mapas terrestres. Una proyección, además, que fue el origen del nacimiento del sistema de paralelos y meridianos, que curiosamente también ha llegado en buena forma hasta nuestros días. Sin embargo, el paso de gigante se dio en el siglo XIX, cuando los polímatas alemanes Alexander von Humboldt y Karl Ritter sentaron las bases de la ciencia geográfica moderna al establecer como objetos de estudio la interrelación y la explicación de todos los fenómenos geográficos de forma globalizadora, algo que elevó a la geografía al grado de ciencia, incorporándose de esta forma a los estudios universitarios, donde se desarrolló, diversificó y especializó al calor de los numerosos avances científico-técnicos que se han venido sucediendo hasta la actualidad. Dicho esto, a pesar de la diversidad de enfoques que existen en la actualidad sobre esta ciencia, todos ellos han girado y giran en torno al espacio como objeto de estudio de la geografía. Por lo tanto, podría decirse que la geografía puede ser considerada como una ciencia del espacio. Un concepto, el de espacio, que ha sido visto y es visto también de diferentes formas, ya sea como escenario de los fenómenos físicos y humanos, como lugar en el que se dan las relaciones entre el ser humano y el medio, como región o fragmento de la superficie terrestre dotado de rasgos uniformes y comunes que lo singularizan, o como producto social o resultado del conjunto de actividades humanas. Sea como fuere, el espacio geográfico, en cualquiera de los casos, tiene una serie de rasgos comunes y son los siguientes. Es localizable, pues todos los puntos del espacio pueden localizarse en la superficie terrestre con sus coordenadas geográficas.
es representable, pues el espacio puede cartografiarse o representarse mediante mapas. Es diferenciado, pues cada espacio de la Tierra es único, pero puede organizarse en conjuntos homogéneos, como por ejemplo lugares que tengan el mismo clima o vegetación. Se constituye por las relaciones que se establecen entre los elementos del medio físico y las sociedades humanas, pues el medio natural puede a veces proporcionar recursos y favorecer la presencia humana, o lo contrario, puede poner obstáculos e impedirla. Es cambiante y está en constante evolución, pues las relaciones entre el ser humano y el medio han variado según las épocas y los diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Y por último, puede describirse, analizarse, explicarse e interpretarse usando diferentes escalas, como por ejemplo la local, la regional o la mundial, las cuales son interdependientes unas de otras, ya que por ejemplo los fenómenos locales o regionales se ven afectados por los mundiales y viceversa. Y llegados a este punto, cerraríamos el primer vídeo del GeoCubit, un vídeo un poco denso, lo reconozco, pero que era muy necesario para ponernos al día con nuestra nueva amiga, la geografía. Dejad en los comentarios qué os ha parecido y si os ha gustado. También me ayudaría mucho, ahora que estamos arrancando, que lo apoyéis con vuestro like, lo compartáis en vuestras redes sociales y os suscribáis al canal. Ah, y que no me olvide, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla.